¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez a esto que estamos haciendo el día de hoy. Estamos en esta ocasión si pueden ver ustedes de este lado, en The Room. ¿De qué se trata The Room? Bueno, pues ya les contaré el día de hoy y de qué se trata básicamente este asunto que estamos realizando en esta ocasión. Nada más les explico que esta emisión, este episodio está presentado por Azul Chiclamino Learning, de Storytelling Institute. ¿Ok? La intención es, métanse a esta página, azulchiclamino.teachable.com. Ahí están todas las conferencias que estamos desarrollando precisamente en The Room. Y es un sitio donde hablamos exclusivamente de negocios y platicamos sobre cosas de negocios que verdaderamente valen la pena y que tú te estás preguntando. Mucho está cargado hacia el storytelling, mucho está cargado hacia cómo contar historias, pero sobre todo es un sitio donde si a ti se te acabaron las ideas de cómo contar historias, entonces, y sobre todo de cómo hacer negocios, entonces este es un sitio específica y exclusivamente para ti. Así es que vamos a empezar el día de hoy y hoy vamos a platicar de algo que es completamente ajeno a lo que normalmente pues platicas con otras personas, y esto es revenue con storytelling. Un poco lo que te quiero contar el día de hoy en este masterclass es cómo se genera dinero a través del storytelling. Como siempre estoy hablando yo sobre storytelling y siempre me preguntan a qué me dedico, qué hago, de qué se trata, de qué va todo este asunto del storytelling. Y hoy te voy a explicar una tesis, una teoría, una estrategia de lo que es cómo generar ingresos a través del storytelling, y estoy seguro que te va a hacer sentido, que te va a gustar y que te va sobre todo a entusiasmar. Así es que, antes que nada, déjame contarte que hay muchas razones por las cuales los negocios tienen una intención, y evidentemente es generar ingresos para el beneficio de los accionistas. Así se dice típica y normalmente. Lo que quieres hacer tú en los negocios es evidentemente generar más ingresos. Y el gran problema que tenemos hoy en día es que ya no sabemos cómo hacerle para generar más ingresos, para que el revenue se vaya al alza, para que el revenue se incremente, para que las cosas funcionen mejor en un negocio. Y hemos tratado miles y miles y miles de ideas, conceptos, estrategias y muchas cosas. Sin embargo, hoy te voy a platicar algo que corresponde al storytelling. Y esto es un poco el concepto de adornar todos tus productos, toda tu empresa, toda tu estrategia a través de las historias. Para ello nos vamos a ir un poquito más atrás de lo que es. Y típicamente aquí abajo tú vas a estar viendo más o menos de lo que voy a estar platicando para no perder el tiempo en slides, en pantallas. Así es que toma nota sobre esto. ¿Ok? Hay 4 formas típicas o 4 formas clásicas en las que los empresarios, ya sabes que siempre hablo de los empresarios, de los pequeños emprendimientos, de los emprendimientos sumamente personales o uno a uno, que hacemos, por ejemplo, los abogados, los doctores, o emprendimientos medianos, empresas chicas de 5, 10, 12, 15 personas, o emprendimientos grandes. Todos pueden verse beneficiados por estos aspectos. La forma en la que típicamente ponemos precio a los productos, digamos, es uno, se le denomina bottom up. Es decir, calculamos un costo de lo que son pues, de lo que es tu producto, y después le añadimos hacia arriba un margen. Esto es, yo creo que la forma más típica de lo que hacemos, ¿no? Típicamente hay mucha gente incluso que lo hace en Amazon o en Costco. Compras un producto que te cuesta 50 pesos y le pones 10, 15, 20, 50% de margen y lo vendes. Simplemente es revender y pasar, pero la estrategia de costos se le denomina bottom up. Sideways. Hay otra estrategia que es ver cuáles son los productos que tu competencia tiene para saber más o menos cuál es el precio y duplicar esa estrategia, ¿sí? Definir que tú tienes que estar, más o menos todos los coches cuestan lo mismo, más o menos
todos los refrescos cuestan lo mismo, más o menos las cervezas cuestan lo mismo. ¿Por qué? Porque están basadas en una estrategia sideways, en donde hay un control de precios basado en la competencia. Si te vas muy arriba, evidentemente no vendes. Si te vas muy abajo, evidentemente pierdes hasta la camiseta. Tercer punto para irnos rápido, top down. Muchas veces lo que hacen las empresas es identificar desde arriba un segmento de mercado al que estés interesado. ¿Ok? Normalmente nos vamos, por ejemplo, no importa el costo, no importa el margen, no importa el precio, no importa la competencia, no importa todo ese tipo de cosas. Lo que sí que importa es a qué segmento te quieres hacer, te quieres identificar y entonces ver cuál es el precio que están dispuestos a pagarlo. El cuarto la forma de o estrategia de pricing se le denomina el precios dinámicos. Y esto lo vemos típicamente en cualquier cosa por ejemplo, en los aviones, por ejemplo, en los hoteles, por ejemplo, en, eh, en ese tipo de herramientas que tienen que ver con tu perfil, con tu horario, con tus ingresos, con otros sitios que visitas en donde tenemos robots que están generando o identificando márgenes de precios. Dependiendo del interés que tú tengas en un producto, sube o baja el precio. O dependiendo del producto que se quiere empujar, se baja de precio. Es una estrategia basada en analítica e inteligencia artificial. Y la quinta, que es de la que te vengo a platicar el día de hoy, es precisamente la estrategia de precios basada en storytelling. Lo que quiero enseñarte es justo esto, cómo generar revenue, cómo generar ingresos a través de el storytelling. Y dicho sea de paso, entonces, vamos a arrancar con estos conceptos. Había una vez, porque estamos hablando de storytelling y estamos desarrollando historias, había una vez, déjame contarte, un señor que se llamaba Robert Walker, ¿ok? Del New York Times Magazine. Y esta historia me fascina porque es una persona que un día se le ocurrió hacer un experimento. A ese experimento él concluyó la frase que estás leyendo de este lado. El valor no está en el objeto, sino que está en la historia. Y si tienes dónde apuntar o si puedes darle un pantallazo a esta o tomarle una foto con tu celular, este es el momento perfecto para aprender algo verdaderamente brutal el día de hoy. El valor no está en el objeto, está en la historia. Y esto es algo que me rompió la cabeza. Lo que hizo este señor Walker, lo que hizo fue algo verdaderamente interesante. ¿Ok? Y lo que hizo fue comprar varios objetos de un costo pequeño, de un costo mínimo, de precios entre 1 y 2 y 3, 4 dólares. Y después los puso a la venta. ¿Qué revenue o qué ingresos obtienes cuando vendes un producto de $1? Bueno, pues obtienes $1, $1 y tanto, $1 y poquito. Y el experimento lo complicó desarrollando una historia que tenía que ver con cada uno de los objetos. No necesariamente una descripción del objeto. Y aquí está el gran secreto. No fue una descripción del objeto, no fue una descripción de sus capacidades o de lo que hace, de los features and functions que denominamos normalmente, sino lo que hizo fue crear una historia sobre ese objeto. De dónde venía, quién lo tuvo, quién lo compró, dónde lo encontraron. Un poco más como si el objeto fuera el personaje principal de una historia o el personaje secundario de una historia. Generó un storytelling basado precisamente en el producto. Y el resultado fue fantástico, porque lo que logró fue incrementar, ojo, incrementar 2700%. Miré hacia abajo porque lo tengo apuntado. No es un error. 2700% el valor del producto antes y después de crearle una historia. ¿Ok? Productos, por ejemplo, un frasco de mayonesa de $1 lo vendió en $51 después de añadirle una historia. Un caballo de cerámica de $1.29 que le costó, logró venderlo en $46. La moraleja, ¿cuál es? La que te estoy diciendo aquí. El valor del objeto no está
en el objeto per se, está en la historia. Y eso me hace pensar muchas cosas, porque vemos programas de televisión fantásticos como El precio de la historia o ese tipo de programas en donde vemos y llegamos con alguien con un producto sin mayor aspavientos, un objeto normal, un encendedor, por ejemplo. Y después de analizar la historia del objeto, entonces el producto puede llegar a tener valores de subasta. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Tú puedes comprar un cómic por 20 pesos. Sin embargo, si tú sabes la historia de ese producto, fue el primero, fue la primera edición, del sitio, fue donde aparece un villano por primera vez, entonces tiene un valor. Si la historia es sobre una mínima cantidad de productos que se desarrollaron sobre eso, se convierten en objetos de colección y esa historia es la que hace que valga más un producto. No el producto per se, no el encendedor, sino como se produjeron 20 encendedores, entonces eso incrementa el valor del objeto. La situación de que pues, una pluma pueda ser una pluma de 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, pero si esa pluma perteneció a alguien, entonces la pluma tiene una situación. No quiere decir que en la historia de Walker, de Rob Walker, eh, hayamos tenido en realidad eh, una historia real sobre un frasco simple de mayonesa que costó $1, sino creando la historia, entonces el producto tiene un valor adicional. Déjame contarte 3 historias, te voy a contar, que tienen que ver con esta idea o este concepto. Hay unos zapatos que ya los he platicado yo en Azul Chiclamino en algún episodio, en donde unas personas viajan, si me recuerdo son americanos, viajan a Argentina y se encuentran los americanos finalmente descubren lo que son las alpargatas. Y entonces dicen, estos zapatos son fantásticos. Y entonces deciden hacer una fábrica de alpargatas, pero no tiene como que mucha historia eso, ¿no? Llevarlas a un nuevo mercado, bueno, pues sí podría funcionar, pero lo que hacen ellos es darse cuenta de que en Argentina había muchos niños que no tenían zapatos. Entonces deciden hacer algo bien en ese sentido. Y entonces crean la estrategia One for One. Cada vez que alguien compra unos zapatos Toms le regala unos zapatos a un niño que no tiene zapatos, una persona que no tiene zapatos. Entonces tú en realidad estás comprando 2 zapatos y tú se lo estás regalando a una persona que necesita unos zapatos. Esa es la historia detrás del objeto y por lo cual el objeto se vuelve mucho más valioso. ¿Por qué? Porque yo a la hora de decidir, yo puedo decidir con esa historia algo como consumidor sobre otro producto. Y esto pasa muy seguido. ¿Por qué hay zapatos, por ejemplo, o zapatos tenis que cuestan $100 y otros que cuestan 2,000, 3,000, $4,000? Y las empresas de tenis han logrado hacer esto por incorporarles una historia a esos zapatos. Si son los zapatos que utiliza Jordan, que fue más o menos eh, como nació la historia o el proceso de los tenis de firma personal, me refiero, de firma de alguien que los usa o alguien que los patrocina. Entonces, esos tienen un valor adicional porque son los de mi estrella favorita. Cuando los diseña Kanye West, Kanye, sí, I know, Kanye West, entonces, como los hace él, entonces tienen un precio adicional. Como se reduce la cantidad pues son de colección, o son de un material específico, o son no se dice coproducción, pero un co-branding con otra empresa, entonces generas mucho más valor. Lo que están haciendo las empresas en realidad es crear una historia detrás del producto. No tanto porque efectivamente Cañé los haga, tome un papel y los dibuje, ¿sí? Pero él lo ve, lo avala, escoge entre 2 o 3 colores y listo, así funcionan más o menos las colaboraciones. Y entonces ahí está la historia. Cuando tienes una historia, tienes derecho a poder
cobrar más. Y esto es lo que hicieron estos amigos de Toms. ¿Ok? Segunda historia. Yo no sé si tú conoces mi trabajo en Me lo contó la noche. Si no lo conoces, te platico. Yo soy escritor y escribo cuentos oscuros del más allá. Sin embargo, la historia que hay detrás de la historia y por qué la gente le gusta escuchar mis cuentos es porque hay una historia detrás de ellos. Si tú no crees en los fantasmas, bueno, pues déjame contarte que a mí los cuentos que publiqué en mi libro se me ocurren. Se me ocurren, los escribo y los publico en un podcast y en un libro y no pasa nada. Se acabó. Pero si tú crees en fantasmas, déjame contarte cuál es la historia detrás de la historia. La historia es que esos cuentos que yo te cuento, que yo escribo, son cuentos que me cuentan del más allá. Alguien los deposita en mi cabeza. Cuando duermo, cuando medito, cuando estoy en un temazcal, cuando estoy viendo al infinito, alguien deposita esos cuentos en mi cabeza y de repente se me ocurren y entonces los escribo. Y los escribo con alguien más, con esa entidad que existe alguien más. Esta historia detrás de esa historia, entonces lo que va a hacer que tú te intereses más por, si no los has escuchado, bueno, pues tienes que escuchar a este loco que de repente oye voces, no oigo voces, pero sueña cosas que las convierte en un cuento y después las escribe y las publica. La historia detrás de los cuentos de Me lo contó la noche es muy importante para poder generar ventas, para generar ingresos, para generar atención, oyentes, seguidores. Si tú no crees en los fantasmas, bueno, pues entonces soy un escritor normal, que no lo soy. Si tú crees en los fantasmas, entonces puedes saber que hay entes, entidades, personalidades que me cuentan esas historias, que sí son realidad. ¿Ok? La historia detrás de la historia para generar ciertas cosas. Y el tercer caso, este es un caso que me encanta, esta es una situación que me fascina, porque si tú eres fan como yo de Seinfeld, entonces vas a tener a la perfección este caso. En Seinfeld hay un personaje que se llama Jay Peterman. ¿Ok? Jay Peterman es un personaje excéntrico en Seinfeld que es un diseñador de ropa. Sin embargo, este personaje existe en la vida real. Y lo interesante de este personaje es que hace muchos años crea una fábrica de ropa basada en lo que era anteriormente un poco aventura, un poco, si mal no recuerdo, béisbol, si mal no recuerdo, era ropa urbana, casual, eh, pero, pero muy bien hecha. Y sin embargo, lo que se le ocurre a Jay Peterman, no sé si eran los 40 o 50, es más allá de vender su ropa, era venderla en catálogos, que era como funcionaba en aquel entonces. Los catálogos de Sears, por ejemplo, Sears Reebok, y muchos otros eran la forma en la que por correo llegaban los productos. Bien, pues sus catálogos en realidad no son catálogos, sino son historias. Y lo que generan ellos es precisamente esto. Esto que ves tú de este lado es lo que hoy en día puedes ver en Jay Peterman en la página web. Es precisamente esto, sobre un producto que se llama Panama Cloth Safari Jacket. Bueno, ahora te explico qué es. Y entonces aquí tú puedes leer la historia. Cuando alguien se encuentra en la jungla de Panamá y entonces va de explorador, y de eso se trata. No te habla el producto, no te habla la página sobre la tela o sobre la confección o sobre las características físicas del producto. Te hablan sobre la historia del producto. ¿Por qué hacen esto? Por dos razones. Una, por diferenciarse, ¿sí? Porque todo el mundo hacía lo otro. Entregaba catálogos con fotos de los productos y con descriptivos de qué eran los productos. Y entonces para diferenciarse hacen esto, ponen un nombre raro, ponen una historia en lugar de la descripción y entonces el producto empieza a generar una propia personalidad. Pero además de ello, la genialidad que hacen es que todos los catálogos venían con fotografías de los productos,
como es la página web. Hoy en día siguen poniendo ellos no una fotografía, sino un dibujo, como si el producto viniera de los años 30 o de los años 40, cuando no había impresión de fotografía en los anuncios, o incluso tal vez desde antes, estoy pensando ahora. ¿Sí? Si tú puedes ver, el producto es muy específico, es muy preciso, es incluso demasiado clásico. Tal vez podría yo pensar a ver a algún villano de Bond de la época de Sean Connery vestido con el Panama Cloth Safari Jacket. Y entonces eso le da una personalidad muy, muy precisa. El producto y la empresa basan toda su estrategia, primero, en la historia del producto. Segundo, en la historia del catálogo. Y tercero, en la historia de todo, que recoge súper bien Seinfeld y lo desarrolla en el personaje con el mismo nombre de J. Peterman, burlándose, pero al mismo tiempo haciéndole un homenaje a esta magnífica estrategia. ¿Ok? Así es que ese es un poco el concepto. Tú cuando tengas un producto, tú lo que tienes que realizar es una idea, un concepto, una historia sobre los productos que tú tienes. ¿Por qué? Por esto. Porque las historias que venden generan emociones. 2, generan empatía. Y ahorita me regreso a todas ellas. 3, generan pertenencia. Generan valor, generan razón de ser y generan réplica. ¿Ok? ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando tú creas una historia sobre tu producto, sobre tu empresa, sobre tu emprendimiento, sobre lo que estás haciendo, entonces puedes basar todo lo que estás haciendo en estas estrategias. ¿Sí? Si tú generas las emociones, si tú generas, por ejemplo, la emoción de el safari, entonces vas a vender muchos de estos abrigos, como el que te enseñé hace rato, a personas viajeras, a personas aventureras, a personas clásico, eso, con un buen sombrero de piel o de gamuza, tienes ya el look perfecto para pueblear en México, para San Miguelear o para guanajatear o algo así. Ese es el look perfecto y esas son las emociones, porque tú quieres hacer eso. ¿Por qué la gente utiliza los sombreros de Indiana Jones? Bueno, pues por eso, porque genera empatía. Empatía con ese personaje, porque te quieres volver parte de esa historia, quieres estar en esa historia que te están contando nuevamente. Entonces generas emociones de alegría, de tristeza, de nostalgia, por ejemplo. ¿Sí? Ese catálogo genera mucha, mucha nostalgia. Entonces genera empatía porque tú quieres parecerte a esas personas, que es el tema de la pertenencia. Tú perteneces a un gremio que escucha todavía, voy a decir una tontería, pero cassettes en lugar de CDs o en lugar de Spotify. Es una pertenencia a un grupo muy específico de personas. Genera valor, ¿sí? El precio de la historia, como lo comentaba, si tú logras explicar la razón de ser de tu producto, no a través de lo que describes, porque lo que describes, ¿cuál es la diferencia entre lo que describes con que genera una historia? Que lo que describes del producto, tamaño, peso, color, lo puede copiar cualquiera. Sin embargo, si tú cuentas tu historia, la historia de tu empresa, entonces puedes desarrollar a algo distinto y aspirar a otra cosa. 4, generar valor. El valor precisamente del precio de la historia, ¿no? La razón de ser. ¿Por qué existe un producto? Por una razón en particular, ¿sí? ¿Por qué se creó un producto? Hay una historia detrás de ello y entonces hay una razón para comprar ese producto. Y sexto, replicar una emoción, replicar algo que existe ya. Y esas son más o menos las razones por las que si tú cuentas una historia, entonces logras romper y logras diferenciarte por completo de lo que está sucediendo. Ok, así es que piensa en esta parte. Piensa en la forma típica que estamos desarrollando la estrategia de precios. Y son estas. Tómales una foto, pero es el bottom-up, el costo más el margen, el sideways, identificar
a los competidores y copiar sus precios, su estructura de precios. El top-down, identificar un mercado. El precio dinámico, que son algoritmos de inteligencia artificial, y el story analysis. El desarrollar una historia va a hacer que tú seas completamente distinto en cualquier razón. Déjame contarte, por ejemplo, por qué, de dónde sale Azul Chiclamino. Una de las razones por las cuales hago Azul Chiclamino es porque me acuerdo yo y este evento, esto de The Room, tiene que ver con esa estructura. Em, Recuerdo cuando vi Footloose, hay una escena, y esto ya lo he contado también, pero hay una escena en donde está el pastor, el padre de la chica, está practicando su sermón del próximo domingo. Y yo me puse a pensar, porque lee la Biblia y practica y se equivoca y se regresa y vuelve a tomar vuelo para volver a contar la historia de Enoch, si mal no recuerdo, es la que está contando. Y entonces me di cuenta, yo quiero hacer eso, claro, no pastorear, pero sí dar un sermón una vez a la semana. Sería fantástico poder idear algo y poder contar una historia. Y entonces lo que decidí es crear Azul Chicamino, un sitio donde cada semana tengo que tener yo el reto de crear una historia. Y entonces todas las semanas tengo que identificar de qué se trata la historia, cuál es el tema, cómo cautivo a mi audiencia, cómo me van a escuchar, cómo aseguro que sea interesante. Y entonces en eso se diseña Azul Chiclamino. Hoy en día lo que estoy haciendo, como te comenté desde el principio, es The Room. Esto es muy parecido a Azul Chiclamino. Lo que estoy haciendo es todos los viernes contarte una historia de negocios. Y esa historia de negocios tiene que ver precisamente con algo que no te van a contar en otro sitio, algo que no vas a escuchar tú en una maestría o algo que no vas a escuchar tú en un libro, porque es una disertación específica para algo que tal vez nunca te has preguntado o te has cuestionado, pero que sí es importante para los negocios. Y entonces todas las semanas voy a hacer uno. Tengo planeado hacer precisamente al menos 40 conferencias en este año. Y no vamos mal, no vamos mal. Vamos bastante bien, vamos con bastantes conferencias o masterclass, cerca de yo creo que unas 15. Yo creo que vamos con una tercera parte de lo que es el proceso. Así es que eso es un poco el concepto. Piensa, piensa en tus productos, piensa en tu empresa, piensa en ti mismo. Si haces un personal branding, piensa en ti mismo como una marca y cuenta una historia que represente lo que tú puedes ofrecer, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes mostrar, lo que tú puedes desarrollar a través de una historia, y entonces vende la historia. Cuando vendes una historia te haces único. Cuando haces una historia, tu producto es único y diferenciado completamente. Cuando tú cuentas una historia, tu producto tiene un enganche emocional completamente distinto a los de tu competencia. Cuando tú cuentas una historia, voy a poner otra vez esta lámina, tú generas un proceso de pertenencia, un valor de pertenencia, una razón de ser, y tú puedes replicar emociones específicas. ¿Ok? Cuando tú creas una historia, vas a poder conseguir todo esto y cobrar más caro. Si tú haces una muy buena historia, vas a poder cobrar aún más caro. Y si tú haces una excelente y magnífica historia, entonces vas a poder cobrar más caro. No lo digo yo. Bueno, sí lo digo yo porque lo acabas de oír y porque lo acabo de decir y porque esta es mi voz. Pero tú recordarás a Steve Jobs, uno de los mejores contadores de historias, que a través de historias él vendía en sus presentaciones algo muy, muy interesante. Voy a preguntas y respuestas rápidamente a ver si hay alguien por aquí. ¿Qué preguntas tienen? Cuéntenme. Pues no hay preguntas el día de hoy. No hay ninguna pregunta.
Ya está. Pues no hay preguntas el día de hoy. Espero que les haya hecho sentido. ¿Dónde pueden encontrar esta conferencia? Esta conferencia la están escuchando ahorita en alguna red social, en alguna plataforma, pero es muy probable que la dejemos de ver en algún momento. Así es que lo que quiero que hagas ahorita es que apuntes esta dirección: azulchiclamino.teachable.com, en el Azul Chiclamino Learning de Storytelling Institute, y entonces ahí vas a encontrar este sitio que se llama The Room, ¿ok? Y si no, olvídate, azulchiclamino.com, y ahí te lleva directamente a esta liga, ¿ok? Y ahí vas a encontrar esta y todas las conferencias. Lo que quiero decirte es que este es un espacio, The Room es un espacio específico, preciso, para hablar de negocios, algo completamente nuevo y completamente distinto que no habías visto en Azul Chiclamino. Y entonces, si tú necesitas a alguien con quien pelotear ideas, alguien con quien generar ideas, conceptos nuevos, estructuras nuevas sobre negocios, estás atorado en algún sitio, entonces tú y yo vamos a platicar con otro grupo de personas que se están inscribiendo y se están suscribiendo a The Room para platicar precisamente sobre negocios. Así es que eso es. De eso se trató esto. Revenue con Storytelling, un masterclass con Rodrigo Job. Y, ¿sabes qué? Todos los viernes nos vemos para platicar sobre este tema. Gracias.